Desatado acude el poeta al poema. Es todo envión y entrega. Es palabra encendida y fecunda. Es la mañana en disfrute, la tarde en euforia, la noche en deseo. El poema abraza al poeta y se vuelve en uno. La poesía emerge aleteando vivaz entre los pliegues de esa crisálida alquímica. Hoy, en Habla de Calidez, Leandro Manuel Calle. Hola, mi nombre es Leandro Calle, soy escritor, soy poeta, también algunos dicen que soy traductor, pero yo prefiero decir que hago traducciones, sobre todo de poesía de expresión francesa del continente africano. Y antes que nada quisiera agradecer a Carlos Salinas por esta cálida invitación para el segmento Habla de Calidez, y también a toda la audiencia que escucha este programa. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, si bien en Zárate, si bien nunca viví allí, después anduve por varios lados del mundo y ya hace 20 años que vivo en la ciudad de Córdoba, casi que en el mismo barrio, acá entre Centro y Güemes. Y es un enorme placer poder leer algo de poesía en este maravilloso mundo que es la radio. Muchas gracias. Hola audiencia, Miriam y equipo, radiante domingo para ustedes y feliz día de las y los trabajadores. Que asista siempre a la cita a la memoria de las luchas y de las conquistas, el compromiso innegociable de quienes han sido consecuentes con sus derechos negados y han dado la vida para que hoy brote con creces la dignidad en nuestros oficios. Aunque la adversidad cascotee el rancho y sea extensa y curtida la faena, levanto mi copa por ustedes, laburantes. Hoy recibimos a un trabajador incansable de la palabra, un amigo querido del poema, un necesario de la poesía, Leandro Manuel Calle. Le escuchamos. Laura Nelson. Y la verdad que no me importa si robaste una vaca o una oveja. Ay, Oklahoma, ¿cuánto vale una vaca? ¿Cuánto una oveja? Dicen que Laura fue violada, dicen que llevaba un bebé en su vientre, dicen tantas cosas. Pero cuando llegaron a la casa de los Nelson, parece que había rastros del animal robado. ¿Era una vaca o una oveja? Ay, Oklahoma, ¿cuánto vale una vaca? ¿Cuánto una oveja? Hubo un tiroteo, un herido, un muerto, y hubo presos, todo por una vaca o una oveja. Después se organizaron, llegaron a la prisión, los sacaron y los lincharon. Ay, Oklahoma, ¿cuánto vale una vaca? ¿Cuánto una oveja? Lo cierto es que los fotógrafos de 1911 pudieron retratar a Laura Nelson. Está como dormida y un cabo suelto de la soga le acaricia la cara. En su mano izquierda hay un anillo que contrasta con el negro color de su piel y el vestidito parece un vestidito alegre que le llega más abajo de los tobillos. Los pies de Laura asoman por la punta final del vestido. ¿Quién tendrá los zapatos de Laura Nelson? ¿Quién? Ay, Oklahoma, ¿cuánto vale una vaca? ¿Cuánto una oveja? Bajo el puente que cruza el North Canadian River, Laura Nelson está colgada. Parece una santita suspendida arriba de las aguas y sobre su cabeza el puente repleto de mirones y mironas, algunos saludan con la mano. Esto se ve en la fotografía. A la derecha de Laura también está colgado su marido o su hijo. ¿Qué importa? ¿Qué importa si fue una vaca o una oveja, si fue su marido o su hijo? Lo cierto es que Laura Nelson está ahorcada y se amaca
bajo el puente que cruza el North Canadian River. La naturaleza es frondosa, el agua clara, y los cuerpos se reflejan en el agua casi como el registro de una performance o una instalación de arte moderno. Estás hermosa, Laura Nelson. Colgada de ese puente, estás hermosa. Pero la idea es que no hables, que no respires, que no cantes. Eso, que no cantes. Si hubieras escuchado el canto liberado de los negros, el canto liberado de los blancos, This land was made for you and me. Si hubieras escuchado la voz desatada de la negritud. Ay, Oklahoma, cuánto vale una vaca, cuánto una oveja. Estás hermosa, Laura Nelson. Colgada de ese puente, estás hermosa. Y nadie puede decirme en Oklahoma de qué color era la vaca, de qué color era la oveja. Ellos castran la palabra. Ellos castran la palabra. ¿Y qué vamos a hacer con una palabra mutilada? Una palabra que no tiene manera de agarrarse a la tierra, palabra sin esperma, vacía como un huevo vacío, cáscara. No se puede hacer nada con la palabra castrada, pero se puede crear otra palabra, una palabra fecunda y plena como la palabra árbol, como la palabra árbol, y plantarla en el centro de la vida. El ahogado. La violencia del agua llegó a la isla para llevarlo todo, hasta el último suspiro, y así también se llevó la vida de aquel chico. Entonces miramos el agua marrón de la inundación y supimos que en su estómago de barro había un cuerpo. Pero ¿dónde? ¿Dónde buscar en esa masa de agua? Una mujer trajo un pan, dijo que había que tirarlo al agua, que allí donde flotara estaría el cuerpo. Alguien arrojó el pan al agua, primero se hundió, desapareció y luego salió a flote. Entonces algunos se lanzaron al agua y comenzaron a buscar. Toqué algo, dijo uno de los hombres. Se sumergieron varias veces. Hay mucha corriente, dijo otro. Apareció una soga y otra vez se sumergieron. El chico estaba hinchado y el agua de la orilla le besaba las uñas, como diciendo no me olvides, como diciendo gracias por el pan. Germán. Germán es pintor. Me dijo que nunca se aburrió, que siempre pinta, que le gusta viajar, que se hace diálisis 3 veces por semana. Me regaló un cuadro que colgué directamente de mi lengua para no quejarme más. Cour Carré, a mi hermana Laura. Es de noche. Sin embargo, la magia se enciende todavía en el patio bañado por las luces, rodeado de fantasmas que eternamente ríen. Es de noche. Sentado al borde de la misma fuente, pienso en tu cara iluminada por las sombras. Un violonchelo quiebra debajo de las bóvedas el callado silencio que fluye desde el viento. No estás aquí, hermana, como estuviste antes, pero estás dentro de mí, callada, en silencio. En el pequeño cuento de este patio dormido, te recuerdo a mi lado y me lleno de lágrimas. Somos la misma herida, y este patio en la noche donde anidan mis sueños es una puerta extraña, y no estás a mi lado como estuviste antes. El tiempo es misterioso, siempre anda más allá de los relojes.
Si algún día me pierdo, si algún día no vuelvo, estaré en este patio, hermana, estaré en este patio, a tu lado, en silencio. Frutos. Estremecer la tarde, obligarla al parto, herirnos sobre el borde de la noche, forzar el fruto, sopesar la ausencia, esperar en los últimos segundos el milagro, tensar la voluntad, nada, abandonarse al silencio y al fracaso, nadie. Es de noche. Un centinela ciego se despierta. Duerme ya el mendigo del silencio. En la poesía de Leandro existen personajes, exhortaciones urgentes, crónicas dinámicas, aseveraciones implacables, un vasto abanico de erudición y una voz que propone de manera clara y tranquila, sin ataduras y con firmeza, hacer de la poesía el fruto ansiado del cual comer y que nos chorree la barbilla llenándonos de humanidad bajo un sol inolvidable. Escuchamos lo que nos responde a nuestras preguntas en Cuarentenada. Leandro, ¿cuándo acudís al llamado de la poesía? Respecto de cuándo acudo al llamado de la poesía, es curioso. En algún momento, años atrás, ¿no? Muchos años atrás, estaba la idea de un tiempo tranquilo por ahí, de generar cierto ritual. Pero eso fue cambiando y hoy la verdad que escribo cuando puedo. Sobre todo a partir del nacimiento de mi hijo, ahora ya es más grandecito, tiene 9 años, pero en algún momento, digamos, que era un bebé, que había como más ruido y ocupaciones en la casa, eso, empecé a escribir realmente cuando podía, y después sí, hay tiempos que uno se va armando, pero no sé si hay un llamado, sí puede ser sentirse un llamado, pero en el sentido de una herida de la realidad, algo que me llama la atención a través de la observación o a través de la escucha. Y bueno, por ahí hay registros, cuando uno no tiene tiempo, a veces lo que hace es un pequeño registro que después vuelve a trabajar sobre él, ¿no? Y después yo por ahí retrabajo los libros, los tengo, y a veces acude un llamado dentro del llamado. Si vos le llamás llamado, digamos, acude como un llamado dentro del llamado, ¿no? Tenés una amplia y diversa relación con la literatura que va desde la traducción a la docencia. ¿Cómo se complementa esa labor con tu propia poesía? La traducción es algo que me da mucha felicidad, traducir poesía. Es difícil, yo no me considero un traductor propiamente dicho, sino más bien alguien que hace traducciones. Y sobre todo que desde el 2012, en 2012, comencé a traducir poetas que no nos llegan porque pertenecen a campos tanto geográficos como políticos y lingüísticos que no son los elegidos muchas veces por los monopolios editoriales, ¿no? Entonces yo me concentré básicamente sobre lo que sería el África de expresión francesa, ¿no? Y en ese sentido, digamos, bueno, hay muchos poetas que no llegan, que no se encuentran, y me da mucha felicidad porque, por un lado, uno introduce a veces algunos autores que realmente no se encuentran en estos medios, tanto librerías como internet o otros lados, al menos en español, no en castellano, pero al mismo tiempo porque uno aprende mucho. Y en ese sentido creo que uno aprende, ¿cómo decirte?, en el plano de oxigenar también el propio ecosistema, ¿no? A veces consumimos siempre, la palabra consumir no me gusta, pero digo, leemos o digamos, nos nutrimos de una cultura que muchas veces es dada por algunos principios muy eurocéntricos o muy
mercadocentristas, digamos así, y a veces no llegamos a otros lugares o nos quedamos en la rosca interna, digamos así, para decirlo en una jerga personal o grupal. Y a veces hay que oxigenar las ventanas, hay que oxigenar el ambiente, abrir las ventanas, y ahí empieza a entrar un aire fresco, palabras originales, estructuras originales, que a mí personalmente me hacen mucho bien y creo que a otros también. Respecto de la docencia, yo hace muchos años que doy clases en la Universidad Católica de Córdoba, hace ya casi, deben ser 18 años, y bueno, es un lugar, digamos, doy literatura latinoamericana, ¿no? Pero ahí doy narrativa, curiosamente doy narrativa y doy filosofía, doy estética. Pero bueno, siempre complementa la mirada de estar un poco, no sé si complementa, pero alimenta, es decir, la lectura, ¿no? Estar sobre autores, digamos, tanto clásicos como nuevos y estar un poquito abierto y receptivo también a los estudiantes que son más jóvenes y que manejan otros códigos, otras lecturas, y entonces uno aprende mucho también con los mismos estudiantes. ¿Existe un universo de ficción en la poesía y en la literatura en general? ¿Cómo se relaciona tu poesía con la ficción o por el contrario, se nutre del realismo de la experiencia de la vida misma? Sí, la ficción puede ser realidad en la literatura, es decir, más allá de lo verosímil, todo lo que se sabe, digamos, por las prácticas literarias o la teoría. eh, a mí generalmente, en lo personal, hay algún aspecto de la realidad que se conecta con algo experiencial mío o es experiencia en ese momento, puede ser una mirada, puede ser, qué sé yo, en el caso de mi último libro, País, un recuerdo de un perro que enterró mi padre, pero que fue la primera presencia para mí de la muerte, ¿no? Mi padre enterrando un perro que estaba vivo y de repente no estaba más vivo. Pero a través de eso, digamos, a través de esa herida de la realidad, le llamaría yo, o esa percepción de la realidad que hiere, que toca algo interno, se construye con palabras, sí, un poema, y un poema tiene esa cuestión ficcional en el sentido de que uno construye estéticamente algo, y, y es la realidad del poema. El poema es realidad, como es lo que decía Juarros, ¿no? Roberto Juarros, poesía y realidad. El poema es realidad, pero es el poema en sí, no es mediación de otra realidad, no es vehículo de algo, el poema es. ¿Sobre qué temáticas toma nota tu poesía y por qué? Yo tengo un tono, o he tenido generalmente un tono más bien elegíaco, en el sentido de la pérdida, no la pérdida necesariamente de seres queridos, sino de lugares, ¿no? Durante mi infancia y parte de mi adolescencia había mucho desplazamiento de lugares, de casas, de países incluso, eh, y eso da, digamos así, o a mí me dio una sensación de desarraigo, que en la escritura se nota esa pérdida, digamos, que sí, que da un tono medio tristón, medio tanguero por ahí, pero que bueno, después tiene otros ribetes, digamos, tiene otras facetas, también se conecta con el tema de la muerte, pero no la muerte en un sentido, como diría yo, en un sentido trágico, no trágico, sino, digamos, no un sentido del horror, sino de una verdad metafísica a la cual todo ser humano, digamos, va hacia allí y genera grandes preguntas, ¿no? Yo creo que la poesía es una gran pregunta, ¿no? Y la poesía ayuda a sostener ciertos interrogantes fundamentales de la vida que no tienen una respuesta matemática y en los cuales uno va aprendiendo a sostenerlos, a vivir con ellos, a, digamos, a comunicarse con otros, a compartirlos, a pasar por la experiencia, ¿no? En tu labor poética, ¿sos de planificar o vas al ritmo de las cosas según se van presentando?
Depende, por ahí, digamos, siempre está esa porción de gratuidad, de feliz inocencia que aparece cuando lo que antes se llamaba en el romanticismo inspiración, pero digo, yo siempre digo, es algo que me hiere de la realidad, me hiere en el buen sentido, es decir, me significa otra cosa, ahí donde todos vemos una manzana, de repente yo veo otra cosa, pero no porque me aliene o porque esté drogado, sino que me conecta con algo que veo otra cosa, y ese momento es muy luminoso, pero no es poesía todavía, es como un puntapié, algo que uno guarda y a veces lo guarda mucho tiempo. Yo en el poema El ahogado, que es de un chico muerto que se ahogó, digamos, en un río, fue un comentario que me hace un amigo que tiraban un pan al agua para encontrar el cuerpo. Y a mí me quedó más de 10 años, no sé si 15 años, dando vuelta esa idea del pan en el agua. Y un día, bueno, un día hice un poema, que a mí es un poema que me agrada, que me gusta, un poema un poco trágico, pero me quedó esa palabra dando vuelta, esa imagen de la palabra dando vuelta, ese pan en el agua flotando. Y bueno, después salió el poema. Y en ese sentido uno planifica, en el sentido de, bueno, por ahí planifica un libro, por ahí, es decir, es darle tiempo también a que eso se haga carne, ¿no? Se haga, sí, se haga carne. ¿Cuál es tu libro más querido y por qué? Respecto de mis libros más queridos y por qué, y es difícil, uno quiere todos sus libros y al mismo tiempo no los quiere. Yo por ahí abjuro un poco del primero, me parece un libro más adolescente, pero hay varios libros que quiero, pero Pasar es un libro que me gusta mucho, son elegías. eh, y otro libro, Una luz desde el río, son 14 poemitas sobre el tema de los desaparecidos, es un vía crucis, es un libro que yo quiero mucho, eh, que me costó mucho escribirlo, me llevó un tiempo, no es que me llevara tiempo todos los días, pero el proceso de escritura fue de 4 años, es decir, lo empecé en el 98, lo terminé en el 2001, y lo publiqué, perdón, en el 2001. Y fue y vino, fue al basurero, volvió, se rompió mucho poema, se rompieron muchos títulos, muchos esquemas, muchas lecturas, hasta que, bueno, quedó un libro que a mí me gusta. ¿Por qué? No sé, creo que no porque hubo mucho trabajo, porque creo que no me apuré, porque creo que dejé un poco dejar que la poesía hable en uno, que a veces eso es difícil, pero no en un sentido del romanticismo literario, como que viene un espíritu y habla, sino de esponjar el espíritu, ¿no? De crear un espacio adentro en el cual la palabra surja con la fuerza que tiene que surgir y no con a veces el control que puede mediar a través de ciertos intereses o cierto manoseo, donde puede entrar lo ideológico, donde puede entrar la conveniencia editorial o del mercado, lo que sea, ¿no? Y a veces dejar que esa palabra surja como tiene que surgir, ¿no? Y que se, que se revele también para uno, ¿no? Que sea nueva para uno y que uno la pueda soltar también, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos. Pero uno quiere todos sus libros. Yo creo que en el fondo más que, por ahí más a unos que a otros, pero cada uno tiene, porque tocan alguna experiencia personal o alguna etapa de la vida personal. Me despido entonces de todos y todas ustedes, agradeciendo la escucha, agradeciéndole a Carlos Salinas esta invitación y por supuesto invitándolos a todos a seguir este segmento Habla de Calidez, porque lo podemos encontrar en YouTube y poder seguir a muchos y muchas poetas que allí nos dejan sus palabras, sus versos y sus comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Y falta todavía. Falta melancolía, asfixia, faltan piezas, el piso de arriba, la barrera bajo la tumba, la gota de sanación, la tiza, el umbral, el látigo, el hueso verde de la esperanza.
Falta que todo esto se detenga para poner foco en lo importante. Falta el ojo de la cámara, la antigua serpiente del paraíso. Falta que se detenga el tren que va y viene, las palabras que vuelan junto al papel, los globos orientales en este lado del mundo. Y todavía faltan cáscaras que se ofrezcan a protegernos, alguien que toque el timbre y corra, alguien que nos muestre una magia silvestre. Falta un paraguas que nos venda lluvia, alguien que le baje la fiebre al día, alguien que sepa lo que nos falta, alguien con un poco de compasión. Soy Lili Chávez y hablamos de calidez, hablando de calidez. Frontal, sincero y decidido, Leandro da paso a la poesía y ésta no le suelta la mano, ya que sabe que es un buen cimiento contra las avalanchas de la incertidumbre y del silencio. Esto es Habla de Calidez. Soy Carlos Salinas. Nos encontramos en el próximo episodio. Hoy estuvimos acompañados de músicas de Benja Labriola y un poema de Lili Chávez, además de los textos de Leandro. Nos despedimos con Fandermole y Sueñero de su disco Navega.